Bienvenido a Mente Zen. Érase una vez, en un encantador pueblo enclavado en lo más profundo de los exuberantes valles de Nepal, un joven llamado Rohan. Rohan era conocido en todo el pueblo por su excepcional capacidad para mantener la calma y la compostura, incluso en las situaciones más difíciles. Parecía liberado de las garras de las emociones que perturbaban los corazones de los demás. Los aldeanos se preguntaban a menudo por el misterio que se ocultaba tras el extraordinario equilibrio emocional de Rohan. Un día se le acercaron y le preguntaron: ¿cómo consigues permanecer tan impasible? Pase lo que pase. Rohan sonrió amablemente y respondió: compartiré mi historia y las enseñanzas que me han guiado en este camino de equilibrio emocional. Hace muchos años, cuando Rohan era solo un muchacho, se aventuró en lo más profundo del bosque que rodeaba su aldea. Deambuló por la densa vegetación hasta que tropezó con una cueva aislada. Dentro de la cueva, descubrió a un anciano monje meditando con los ojos cerrados. Rohan sintió curiosidad y decidió esperar, observando en silencio al monje en meditación. Pasaron horas y el monje por fin abrió los ojos. Miró a Rohan y le dijo: joven, pareces preocupado por las tempestades de emociones que se agitan en tu interior. Rohan asintió. Sus ojos reflejaban su agitación interior. Sí, venerable monje, me resulta difícil controlar mis emociones, sobre todo en situaciones difíciles. El monje sonrió amablemente e invitó a Rohan a sentarse a su lado. Comenzó a impartir su sabiduría, enseñando a Rohan el arte de la desconexión emocional y el camino hacia la serenidad interior. El monje introdujo a Rohan en la práctica de la atención plena. Le enseñó a observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos, a reconocer simplemente su presencia y dejarlos pasar como las nubes en el cielo. Rohan practicó la atención plena con diligencia. Todos los días se sentaba a la sombra de un árbol bodhi, concentrándose en su respiración y en las sensaciones de su cuerpo. Poco a poco, aprendió a desprenderse de sus emociones, comprendiendo que eran fugaces y no un reflejo genuino de su yo interior. A medida que Rohan profundizaba en la atención plena, el monje le habló de la importancia de la empatía. Explicó que ser impasible no significaba ser frío o insensible. Significaba responder a los retos de la vida con comprensión y afecto. Rohan empezó a cultivar la empatía consigo mismo y con los demás. Ayudaba a los aldeanos con sus problemas, ofreciéndoles un oído comprensivo y una mano amiga. Este acto de bondad le acercó aún más a la gente de la aldea, y su reputación de joven simpático e impasible siguió creciendo. Pasaron los años y Rohan se había convertido en un joven sabio y tranquilo. Se había convertido en una fuente de orientación para los aldeanos, ayudándoles a navegar por las turbulentas aguas de sus propias emociones. A menudo le pedían consejo, y sus palabras tenían el peso de la sagacidad. Un día, una gran tormenta se abatió sobre la aldea, devastando hogares y cosechas. Los aldeanos quedaron devastados y sus emociones se desbordaron. Se volvieron hacia Rohan, esperando que la calamidad los sacudiera. Sin embargo, Rohan permaneció inquebrantable. Consoló a los aldeanos y les ayudó a reconstruir sus vidas. Les explicó que, aunque las emociones eran parte natural de la existencia humana, era posible encontrar la paz interior no aferrándose a ellas, reconociendo su impermanencia. Las enseñanzas de Rohan se extendieron más allá de la aldea, llegando a gente de todas partes. Su historia se convirtió en leyenda, y los peregrinos acudían a la aldea en busca de su guía. Rohan, ya anciano, siguió compartiendo su sabiduría hasta el final de sus días. Al final, Rohan demostró que el camino para llegar a ser impasible no consistía en reprimir los sentimientos, sino en comprenderlos y responder con ecuanimidad. Su legado perduró, recordando a todos que, en el corazón de Nepal,
El secreto del equilibrio emocional residía en la atención plena, la empatía y la comprensión de que las emociones, como nubes pasajeras, acabarían alejándose. Con el paso de los años, Rohan sintió una llamada en su interior: profundizar en su comprensión de la desconexión emocional y la paz interior. Decidió embarcarse en un viaje a un lejano monasterio, enclavado en lo alto de las montañas del Himalaya. El monasterio era famoso por sus enseñanzas sobre los aspectos profundos de la mente y las emociones. Rohan se despidió de los aldeanos, que habían llegado a ser como su familia, y emprendió su difícil caminata por terrenos traicioneros y climas adversos. Llegó al apartado monasterio encaramado al borde de un acantilado neblinoso. Los monjes le dieron una calurosa bienvenida, percibiendo su ferviente deseo de conocimiento. En el monasterio, Rohan conoció a un sabio y humilde maestro llamado Lee. El maestro Lee había dedicado toda su vida a profundizar en el intrincado funcionamiento de la mente y las emociones humanas. Compartió con Rohan las antiguas enseñanzas del monasterio, que eran mucho más profundas que todo lo que había conocido hasta entonces. Bajo la guía del maestro Lee, Rohan profundizó en las enseñanzas de la Vipassana, la meditación y la intrincada filosofía de la mente. Aprendió que volverse impasible no significaba adormecer los sentimientos, sino comprender las causas profundas del sufrimiento y trascenderlas. Los días de Rohan estaban llenos de meditación, contemplación y debates profundos. Con los monjes, empezó a explorar las profundidades de su propia conciencia, enfrentándose a las emociones que había reprimido o ignorado. Con la guía del maestro Lee, Rohan desenterró miedos, inseguridades y apegos enterrados hacía mucho tiempo. Al enfrentarse a estas emociones, Rohan se dio cuenta de que el verdadero equilibrio emocional no solo requería desapego, sino también una profunda comprensión de uno mismo. Descubrió que reconociendo y aceptando sus propias emociones, podía ayudar a los demás a navegar por sus propios paisajes emocionales con mayor sabiduría y compasión. Tras varios años de estudio y meditación intensivos, Rohan sintió que había adquirido una comprensión más profunda de la mente y las emociones humanas. Sabía que había llegado el momento de volver a su pueblo y compartir la sabiduría que había adquirido. A su regreso, los aldeanos notaron una transformación en Rohan. Irradiaba una sensación de paz y claridad que era palpable. Se reunieron a su alrededor, ansiosos por escuchar su viaje y las enseñanzas que había recibido. Rohan compartió sus experiencias y las profundas lecciones que había aprendido en el lejano monasterio. Enseñó a los aldeanos la importancia de la autoconciencia, la empatía y la comprensión para alcanzar el equilibrio emocional. La aldea, ya familiarizada con su sabiduría, acogió estas enseñanzas de todo corazón. Con el paso de los años, la aldea se convirtió en un paraíso de resiliencia emocional y sabiduría. Los aldeanos, inspirados por el viaje de Rohan, aprendieron a afrontar sus propias emociones y a responder a los retos de la vida con ecuanimidad. El efecto dominó de las enseñanzas de Rohan se extendió por todas partes, afectando a las vidas de innumerables personas que buscaban el camino hacia la maestría emocional. Cuando Rohan se hizo mayor, siguió guiando e inspirando a los aldeanos y a cualquiera que acudiera en busca de su sabiduría. Su legado se convirtió en un faro de esperanza y transformación en Nepal y más allá. Al final, la historia de Rohan enseñó al mundo que ser impasible no significaba negar la propia humanidad o reprimir las emociones. Por el contrario, significaba comprender la naturaleza profunda de las emociones, abrazarlas con empatía y utilizar esa comprensión para navegar por las corrientes siempre cambiantes de la vida con gracia y sabiduría. El paso del tiempo era inevitable y el cuerpo de Rohan empezó a mostrar signos de envejecimiento. Una fresca mañana, cuando el sol proyectaba un tono dorado sobre la aldea,
Rohan reunió a los aldeanos bajo el mismo árbol Boati, donde había aprendido por primera vez sobre el equilibrio emocional del maestro Lee. Los miró con ojos llenos de serenidad y dijo: «Queridos amigos, mi tiempo en este mundo está llegando a su fin. He compartido con vosotros todo lo que he aprendido, y me reconforta el corazón ver la sabiduría que habéis adoptado». Las lágrimas brotaron de los ojos de los aldeanos al darse cuenta de que el tiempo de su querido Rohan entre ellos llegaba a su fin. Rohan continuó: «Recuerda que el camino hacia el equilibrio emocional y la paz interior no es un destino, sino un viaje que dura toda la vida. Abraza tus emociones, porque son los hilos con los que tejemos el tapiz de tu existencia. Y a través de la comprensión y la empatía, puedes encontrar la ecuanimidad que buscas». Con estas últimas palabras, Rohan cerró los ojos y una sonrisa serena adornó su rostro. Exhaló su último suspiro y una profunda quietud envolvió la aldea. Los aldeanos, apesadumbrados pero reverentes, sabían que Rohan había trascendido el reino terrenal y que su espíritu formaba ya parte de la esencia misma de la aldea. La muerte de Rohan marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la aldea. Continuaron siguiendo sus enseñanzas, practicando la atención plena, la empatía y la autoconciencia. El espíritu de Rohan parecía perdurar en el susurro de las hojas del árbol Bodhi, en el fluir de las aguas del río cercano y en los corazones de los aldeanos que habían sido tocados por su sabiduría. Las noticias sobre la vida y las enseñanzas de Rohan se extendieron mucho más allá de los límites de la aldea. Peregrinos y buscadores de tierras lejanas se dirigieron a la aldea para rendir homenaje al hombre que había alcanzado el esquivo estado de ser impasible a través de la comprensión y la empatía. La aldea se convirtió en un centro de aprendizaje, atrayendo a eruditos, monjes y filósofos que buscaban comprender los secretos del dominio emocional. La sabiduría de Rohan siguió extendiéndose por el mundo, inspirando a innumerables personas a embarcarse en sus propios viajes de autodescubrimiento y equilibrio emocional. Pasaron generaciones y el pueblo sufrió transformaciones. Sin embargo, el legado de Rohan perduró. Su historia se contaba alrededor de las hogueras, en los templos y en los corazones de quienes buscaban un camino hacia la paz interior. La aldea prosperó no solo como lugar de belleza natural, sino también como santuario para el alma. En el corazón de Nepal, la historia de Rohan, el sabio impasible, vivía como una parábola eterna. Enseñaba a la gente que el verdadero camino hacia el equilibrio emocional no consiste en suprimir los sentimientos, sino en comprenderlos y abrazarlos con empatía. El legado de Rohan recordó a todos que, al igual que las eternas montañas del Himalaya, el espíritu humano puede alcanzar grandes cotas de sabiduría emocional y serenidad a través de las prácticas de la atención plena, la empatía y la autoconciencia. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.